historia de Luis y Katina, que son dos adolescentes que se conocen en una casa frente a la playa durante las vacaciones de verano. Y bueno, ambos conviven con los padres de ambos y otros jóvenes, y con el pasar de las semanas, Luis y Katina desarrollarán una relación íntima de complicidad y coqueteo, pero también de confusión, posesividad y celos. En La Gaviota nos encontramos con un narrador en tercera persona que accede a los pensamientos profundos e intenciones de Luis, pero no a los de Katina. Esto genera, por un lado, un terreno de equívocos, en donde el narrador habilita un espacio fecundo de especulación para Luis y para el lector, y por otro lado genera un desbalance de historias, ya que podemos acceder a la versión de los hechos de Luis, pero no a la perspectiva de Katina. La primera versión de la secuencia didáctica sobre la gaviota fue realizada en septiembre de 2022 con dos grupos de estudiantes de primer año de preparatoria en el taller de escritura y redacción 1, y cada grupo era de aproximadamente 27 personas. Por 16 semanas compartí espacio con mis estudiantes 2 veces a la semana, 3 horas en total, considerando que cada bloque es de 45 minutos y nos daban 4, ¿no? Divididos en 2. Y la secuencia, pues más o menos tomó 2 semanas y media en ejecutarse y estuvo dividida en 5 momentos, que son lectura, preescritura, escritura, evaluación entre pares y entrega final. Eso sí lo tengo en mi precaria presentación, creo que de... Ay, no sé si puedo compartir. Creo que no, bueno, si no me sigo. Creo que sí puedes compartir. A ver, sí, ya, sí, las ventanas, sí, perdón, aquí está. Sí, estas eran las etapas que yo pues planteé, que se dividían en 5, que es justo la lectura, la preescritura, la escritura, la revisión entre pares y la entrega final. Suena todo muy como, quizás como cerrado y como muy esquematizado, pero como que funcionaba porque al final era una progresión, una secuencia didáctica, ¿no? O sea, la idea era como que hubiera un momento de lectura y después pues ya preescritura, escritura, revisión y entrega final. Bueno, sigo también. Quizás como preámbulo a la lectura, yo hice un paso cero que llamo compartir el entusiasmo por la lectura, que sería como el grado cero, porque personalmente quise comentarle a mis estudiantes quién era Juan García Ponce y cómo La Gaviota, cuando la leía a la edad que ellos tenían, se había quedado conmigo, aunque por mucho tiempo ni siquiera recordaba la trama, tan solo como ambientes y sensaciones. Y bueno, por otro lado, pues como citando a Octavio Paz, que está en La Cuarta de Porros, las historias de adolescentes no abundan en las literaturas hispánicas, y además hay pocas novelas donde el tema principal sea el descubrirse a uno mismo al descubrir el amor. Y bueno, por otro lado, también mi elección tuvo que ver con que la mayoría de los adolescentes de clase media baja, media o alta tienen la experiencia de haber ido de vacaciones al mar, y considero que es un rasgo de la cultura mexicana compartido, sobre el cual es posible establecer un punto de partida para el diálogo, porque además esa novela está muy llena de descripciones de los paisajes naturales, y es importante también como para la relación entre estos dos protagonistas y cómo se va desarrollando, ¿no? Para la lectura de La Gaviota decidí leerla de principio a fin en voz alta durante el espacio de clase, sin dejar tarea, para que la experiencia de la novela fuera simultánea como una todes. Esta actividad está sujeta a variaciones dependiendo del contexto escolar y los programas de estudio. Por ejemplo, pues en la secuencia que estoy planteando, el profesor puede decidir que los estudiantes se turnen para leer o dejar fragmentos como de tarea en casa. En mi caso yo preferí leerlo yo para no obligar a nadie a hacerlo si no lo deseaba, pero pues nuevamente esto varía por contextos y competencias de lectoescritura de los estudiantes. Si un profesor sabe que sus estudiantes como que se sienten seguros y pueden leer bien, también puede como funcionar como para como no monopolizar quizás como la lectura en voz alta, ¿no? Bueno, y también es importante agregar que esta secuencia didáctica fue su evaluación de medio término o de mitad de semestre, ¿no? Uno quisiera, quizás como en la piñata poética, que la gente esté ahí por voluntad propia, pero pues yo estaba trabajando con público cautivo, entonces sí tenía que haber quizás algún tipo de recompensa, ¿no? Y bueno, en cualquier variación también será necesario que los estudiantes tengan acceso al libro, ya sea impreso, en copias o en PDF, ya que escuchar sin seguir la lectura puede ser difícil y confuso. Es importante además que los estudiantes experimenten la materialidad de la escritura. En Prepa Ibero, como tenía estudiantes que tenían acceso a iPads y laptops, solo fue necesario compartirles un PDF del libro que yo escaneé, aunque algunos sí compraron el libro. Esto de nuevo es una variable dependiendo del contexto socioeconómico de los estudiantes, porque pues sí, claramente no todo el mundo puede llevar sus computadoras y sus iPads en todos los contextos escolares, porque hay gente que ni siquiera tiene iPads o computadoras, ¿no? Y luego, durante la lectura, marqué mi libro con momentos donde deseaba hacer pausas.
Al final de mi ISR tengo planeado adjuntar un PDF con las intervenciones, pausas y preguntas que hice en su momento. Sin embargo, cada profesor será libre de interrumpir la lectura en momentos para realizar preguntas a los estudiantes, las cuales tienen como objetivo verificar que haya una comprensión lo más cabal posible del texto literario, observar sus reacciones inmediatas y sus especulaciones como lectores. En ese sentido, ubico 4 tipos de lectura, perdón, 4 tipos de preguntas que pueden realizarse. Pero es que quería compartir mi pantalla de nuevo. Está... Ay, no sé qué estoy haciendo. Espérenme. Estábamos viendo un texto. Sí, es mi texto. Es aquí la ventana. Aquí ya. Listo. Oh, no, te quedaste sin voz. Así, no te escuchamos. Te silenciaste, creo, tú a ti misma. Perdón. A ver. Todo bien. Yo soy la más conservadora de esta mesa porque yo soy pretécnica, una disculpa. No, a ver, todo bien. Aquí están los tipos de preguntas que yo pues ubiqué y yo clasifiqué, que son como preguntas de cotejo, preguntas predictivas, preguntas como más de corte narratológico y como preguntas de diálogo con sus experiencias, ¿no? Entonces la idea es que estas estén un poco como operando en paralelo mientras sucede la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, las primeras, que son de cotejo de lectura, por ejemplo, algo tan simple como qué está pasando, qué está sugiriendo el narrador en esta escena, qué significa la palabra X. Y aquí pues recuerdo, por ejemplo, que al preguntarle a mis estudiantes si sabían que era un fuego fatuo, ya que es una escena muy relevante para la trama, o sea, los protagonistas van a un cementerio y ven fuegos fatuos, y entonces es como un momento muy importante como de que la naturaleza un poco está en consonancia con lo que están sintiendo, y eso desencadenó un debate muy interesante sobre como la luz y los fenómenos naturales, pero también se fue mucho hacia la ubicación de fuegos fatuos para descubrir cadáveres en el contexto del narcotráfico, ¿no? Que es algo que pues yo para nada ni planeé que esperara, pero que la verdad fue muy rico como poder pasar como de una novela como amorosa a debatir las circunstancias en las que pues vivimos como país, pues, ¿no? El segundo tipo de preguntas son las predictivas, como qué creen que suceda después, qué creen que vieron Luis y Catina en el cementerio. Y bueno, el punto de estas preguntas no es precisamente que se dé con la respuesta correcta, sino que se incentive la imaginación de los estudiantes, se compruebe la escucha atenta y que se ejerza su capacidad de intuición a partir del mundo narrado que plantea la novela. Y además, bueno, si alguien dio con la respuesta, pues puede presentarse como un estímulo positivo al adivinar correctamente y reafirmar su propia interpretación. El tercer tipo de preguntas son de corte más narratológico, que tienen como meta dar cuenta de los elementos estructurales de la novela, como cuál es el punto de vista, qué escenarios son importantes para el desarrollo de la trama, cómo dirían que es el estilo del autor. Y finalmente, el último tipo de preguntas son de diálogo con sus experiencias. Por ejemplo, ¿qué playas conocen? ¿Cuál es su playa favorita? ¿Les ha sucedido algo parecido a Luis? ¿Qué hicieron al respecto? Estas últimas, lejos de generar conversación ajena a la trama, sirven para acercar a los estudiantes con su objeto de estudio y abrir la conversación para mostrar semejanzas entre el mundo narrado y el mundo experimentado por ellas y por ellos. Y bueno, la duración total de la lectura en voz alta fue de 3 a 4 sesiones de 45 minutos, y como la lectura se realiza a lo largo de varios días, hay necesidad de, al inicio de cada sesión, retomar lo que se había leído previamente a través de preguntas de cotejo y predictivas, como qué ha sucedido, en dónde nos quedamos, qué creen que vaya a suceder después. Y al terminar la novela y realizar una ronda final de apreciaciones y la simbología de la gaviota en el contexto de la novela, pues ahí ya es como el primer momento de trabajo sobre un documento, sobre una hoja, que pues es el que va a dar paso a la etapa de preescritura. Y bueno, para ello quiero mostrar la hoja que redacté y posteriormente como trabajé con ellos. Está por acá. Ay, no, es que a ver, si comparto así, no sé por qué no me deja cambiar como de diapositiva, tengo que hacerlo antes, perdón. Bueno, o sea, igual nada más para como mostrar muy rápidamente cómo se veía más o menos. La idea era eso, ¿no? Es una hoja de trabajo como muy bien estructurada, que era como, bueno, o sea, como explícame en tus propias palabras de qué trata la gaviota, detectar como 3 palabras al menos que no se hayan entendido, porque al final, pues la verdad, la prosa de García Ponce sí puede llegar a ser, pues no diría que pesada, pero sí es como muy morosa, y pues obviamente ahí pues sí hay palabras que no se entienden tanto.
Y bueno, además de las palabras, también como un ejercicio de ubicación de agentes y escenarios, o sea, como un poco que ellos mismos como que puedan describir a los protagonistas y también los escenarios donde se desarrolla la trama. Y me parece que ya finalmente o sea, como un espacio de, como, no de evaluación, sino de comentarios objetivos, porque es como, por un lado ya están como las cosas objetivas, o sea, esto está aquí, están estos personajes, se narra de esta forma, pero como cuál es tu apreciación, ¿te gustó la novela o no? Y creo que la verdad lo que fue muy interesante es que había gente que no le había gustado y eso también fue un campo fecundo para la parte de la reescritura, porque es como, bueno, ¿tú qué hubieras hecho para cambiar esta novela que no te gustó, no? Porque, por ejemplo, muchas personas estaban de que no, es que Luis está loco, o sea, es un psicótico porque pues es un posesivo, es un tóxico, ¿no? Como dicen ahora los chavos, ¿no? Y la verdad es que también fue un punto de discusión muy interesante acerca de la interioridad, o sea, yo les decía, bueno, sí puede ser todo eso, pero también imagínense que cualquier persona de nosotros pudiera acceder a los pensamientos de otra persona. O sea, ¿no creen que nos parecería que esa persona está loca? Y posiblemente viceversa. O sea, si alguien pudiera acceder a mis pensamientos, pues dirían, no, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces, creo que también las evaluaciones negativas en negativo, las apreciaciones en negativo, como que sí también da muchas luces sobre a dónde moverse como docente y como profesor. Y bueno, retomando, bueno, sí esto que dije de que no se puede acceder además a la interioridad del personaje femenino y que además obviamente, a ver, Juan García Ponce es generación de medio siglo, entonces claramente el cuerpo de Catina sí se describe y no el de Luis, o sea, como que hay mucho desbalance y eso también da para discusión y para como quizás proponer ejercicios de reescritura, ¿no? Entonces, lo que yo les planteé fue que ellos, o sea, como además el final queda abierto, pues estaba la posibilidad de como proponer su final, reescribir una escena o quizás escribir una escena desde la perspectiva de Katina, que es la protagonista femenina, ¿no? Entonces, pues ya después de eso, yo lo que les pedí fue que escribieran mínimo 2 párrafos muy bien estructurados, porque también eso es importante. Dentro del programa ya habíamos visto como la oración, el párrafo, los tipos de estrategias discursivas como narración, descripción, definición y ay, me falta uno, explicación me parece, argumentación fue el del siguiente semestre porque ya haces ensayo y no sé qué, pero aquí eran como estas estrategias discursivas, entonces la evaluación era nada más como 2 párrafos, pero como de manera que sí pusieran en práctica como contenidos previos, ¿no? Y bueno, después de eso estaba esta etapa de evaluación entre pares, o sea, la idea era como dejarles, si no acababan en clase de tarea, que trajeran su borrador, se ponían en parejas y con una lista de cotejo, pues ya como que podían decir, ah, bueno, aquí hay como, no sé, ciertos errores de gramática, pero lo más importante era que sí había un comentario de un lector par que le decía como, ay, pues quizás yo aquí cambiaría esto, o este adjetivo quizás no, o tal vez me gustaría ver esto, ¿no? Como un tipo de recomendación para pues como para su compañero, y ya al final era como ya la entrega como final, ¿no? Entonces, solamente quisiera como mostrarles sí, mostrarles el último documento, que bueno, al final la última hoja, la de entrega final, sí había como una como autoevaluación de qué crees que te falta, como de áreas de oportunidad respecto a la redacción, pero yo quería compartirles como al menos un ejemplo de como una parte de un final que un estudiante hizo, que la verdad pues me gustó cómo quedó, la verdad, que dice, ¿sabes que pronto? Ah, bueno, no, lo voy a